En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Concluye con este Evangelio lo que los teólogos denominan el pan de vida, el discurso del pan de vida. Todos podemos llegar a comprender por analogía que si Cristo dice que es el pan que da la vida y necesitamos el alimento corporal, pues algo similar será lo que el Señor nos quiere indicar cuando Él se denomina a sí mismo el pan que da la vida al mundo. Pero creo que para que tengamos una visión completa y profunda del significado teológico de lo que significa Cristo pan de vida, es necesario hacer una pequeña catequesis. Pequeña, no os preocupéis, que no me voy a alargar muchísimo. Lo primero de todo es que, según la antropología cristiana, que se desprende de la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, según la Biblia, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre, esa criatura, que es la criatura más excelsa, puesto que las demás son criaturas amadas por Dios, por eso Dios las llama a su existencia, pero a ninguna de ellas las hizo como al ser humano a imagen y semejanza suya. Este ser humano tiene el don de la libertad. Ese don de la libertad te hace poder decidir si sigues a Dios o no, si haces caso a lo que Él te pide o por el contrario te rebelas contra Él. La libertad es uno de los muchos dones que el Señor nos concedió. También, según el Génesis, Dios concedió a nuestros primeros padres el don de verle y de tener con Él una relación cara a cara, el don de la amistad. Y esto es lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, nos crea para que el ser humano pueda ser feliz gozando de su amistad con Dios. Nada podía hacer más feliz al ser humano que ese encuentro con su Hacedor, con su Creador. Pero nuestros primeros padres, haciendo un mal uso de su libertad, deciden rebelarse contra Dios. Quieren ser ellos los que digan qué está bien y qué está mal. Esto se plasma en la imagen de Adán y Eva que comen del árbol del bien y del mal, de ese fruto prohibido. No es que hubiera un fruto prohibido, es que ellos tenían que distinguir que cuando Dios te dice esto está mal, tú tienes que respetar la voluntad de Dios y no lo hagas porque eso te esclaviza. El pecado de soberbia de Adán y Eva hace que se rebelen contra Dios y al rebelarse contra Dios pierden los bienes preternaturales, es decir, los dones que el Señor había concedido exclusivamente al ser humano porque era la criatura más excelsa. Pierden el don de ver a Dios cara a cara y de tener con Él una amistad profunda. Pierden el don de la inmortalidad. A partir de ese momento tienen que trabajar para ganarse con su sudor el sustento. Introducen el dolor y el mal en el mundo que hasta ese momento no existía. Pero Dios no se queda contento con que el ser humano le haya dado la espalda. ¿Qué es lo que hace el Señor? A lo largo de todo el Antiguo Testamento,
el Señor intenta conquistar el corazón del hombre. Es una carrera de amor, donde Dios intenta, en primer lugar, hacer ver a su pueblo que Él es el único Señor, el creador de todo lo que existe. Pero ese creador, dueño y Señor de todo, no quiere la muerte de sus hijos, los hombres, sino que se conviertan. Y envía a su Hijo al mundo, no solo para que Cristo pague la deuda contraída por nuestro pecado, sino para que Jesús nos eleve a la condición de hijos. Si Dios nos creó como criatura suya, para que el hombre pudiera ser feliz siendo amigo de Dios, mediante Cristo somos recreados para ser elevados y ser hijos adoptivos de Dios nuestro Padre. En esto consiste, o solo desde este punto de vista se puede entender en su totalidad, el discurso del pan de vida. ¿Qué significa que Cristo es el pan que da la vida al mundo? No solo que viene a alimentarte para darte la vida espiritual, para darte la salvación, sino que te ha elevado a la condición de hijo adoptivo de Dios Padre. Gracias al bautismo y al resto de sacramentos, somos injertados en la vida divina y podemos llamar a Dios Padre porque es nuestro Padre, adoptivo, pero Padre. Y por eso creo que lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es a dar gracias al Señor, porque Cristo ha venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él, porque Cristo ha venido para elevarte a la condición de hijo, para regalarte el ser hijo adoptivo de Dios Padre y por lo tanto heredero al reino de los cielos. Disfrutaremos de ese reino de los cielos cuando el Señor nos llame de esta vida a la otra, pero ya aquí en la tierra disfrutamos anticipadamente del amor de Dios mediante sobre todo los sacramentos. Cuando acudes a Cristo y le pides ayuda, cuando estás agobiado y vienes a pedir al Señor que ilumine tu conciencia o que te dé fuerzas, cuando tienes problemas y se los presentas al Señor, encuentras consuelo en Él. Ha venido a darte la vida eterna y el consuelo aquí, en este valle de lágrimas, donde todos tenemos problemas de un tipo o de otro. ¿En qué consiste, por tanto, la vida que Cristo nos da? En la vida divina, la vida a la que estamos llamados a vivir cuando el Señor nos llame a su presencia, disfrutando eternamente del amor de Dios en el cielo. Y allí no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá mal que nos pueda impedir disfrutar de ese amor de Dios. Pero ya aquí en la tierra, mediante los sacramentos, el Señor nos consuela. Mediante la confesión perdona tus pecados, mediante la Eucaristía alimenta tu cuerpo, mediante su amor, en definitiva, te sana y cura, te consuela y llena tu corazón de esperanza. Por lo tanto, no tengas miedo. No tengas miedo a tus caídas, no tengas miedo a tus debilidades, no tengas miedo a pedir ayuda al Señor. Él te conoce, no envía a su Hijo al mundo para condenar, envía a su Hijo al mundo para salvar. Él es la respuesta ante el pecado de soberbia que nos introdujo en esa concupiscencia que nos inclina al mal. Él es la respuesta de Dios, que es misericordioso, que es paciente, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. Tienes que comulgar, pero estando en gracia de Dios. Y para estar en gracia de Dios, tienes que confesarte. Y cuando no te apetezca venir a misa, porque hace calor, porque el cura se enrolla, porque tienes distintos estados de ánimo y hay veces donde no te apetece, piensa no solo en ti, piensa también en Él. En la Eucaristía hay alguien, no es algo. Hay alguien que se queda para ser tu alimento, para compartir contigo su amor y que por lo tanto, porque te ama, en ese sentido también te necesita. Déjale que te consuele, pero ven también a decirle que le amas y le quieres y que vienes aquí, aunque a veces no te apetezca, porque Él te espera y porque sabes que Él te ama. Y cuando uno ama, necesita estar con la persona amada. Primera enseñanza, somos hijos de Dios, elevados a tal condición, gracias a Cristo que nos injertó en la vida divina. Déjate consolar mediante los sacramentos.
En segundo lugar, este amor de Dios no solo es un amor del que disfrutaremos plenamente en el cielo, es un amor que nos hace también vivir aquí de forma distinta a como los que no tienen fe. Recuerdo haber leído hace muchos años un libro que me regaló una familia de la parroquia. El libro narraba la experiencia vital de una chica joven, nacida en Logroño, que estudia periodismo gráfico y que al poco de terminar la carrera y con todo una vida por delante, con cantidad de objetivos y proyectos, la enfermedad llama a la puerta de su corazón. Una enfermedad extraña, desconocida, que primero la deja postrada en una cama, que después le va quitando la capacidad de hablar y de comunicarse con los suyos. Pero el Señor puso en su vida a un ángel que fue una enfermera que sí lograba entender lo que esta muchacha quería decir. Y entonces, gracias a la enfermera, fue escribiendo los pensamientos y sentimientos de esta mujer, que se llamaba Gloria Bejano. Escribieron un libro donde narran sus sentimientos y su experiencia vital. Y recuerdo que hubo algo que se me quedó grabado. Ella, que era muy católica, decía que ante la enfermedad solo tenía dos caminos. El camino de vivir pero muriendo, es decir, todavía estaba viva, estaba en el hospital, pero podía vivir muriendo, es decir, como una persona que solo ve lo que no tiene, quejándose constantemente, rebelándose contra Dios. Podía seguir ese camino. O la segunda opción, podía morir viviendo. Morir porque cada día que pasaba era un día menos que ella tenía, era un día menos para estar con los suyos, porque cada vez tenía menos capacidad de relacionarse con las personas que estaban a su lado. Y ella dice que decidió morir, pero viviendo, es decir, aprovechando cada día, dándole gracias al Señor por todos los dones que había recibido de Él, la vida, la familia, la fe, la esperanza, y que gracias a ese planteamiento logró dar sentido a su vida. Gracias a ese planteamiento logró encontrar esperanza y dar sentido a su dolor, ofreciéndolo para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Cristo viene a darnos la vida, pero también viene a enseñarte un camino. Y Él, que subía a la cruz por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, que murió para salvarnos, te enseña este secreto. Ante las cruces y dificultades puedes y debes morir, pero viviendo. No lleves la cruz porque toca. No la lleves a rastras, malhumorado, enfadado y enfrentado a Dios y a todo el mundo. Ofrécela para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, para darte cuenta que la vida es un regalo y que cuando la vida aquí termina, Dios nos espera con los brazos abiertos. La muerte no es el final. No vivamos muriendo, sino que al contrario, muramos viviendo, ofreciendo al Señor cada jornada y cada día, dándole gracias por todos los dones que hemos recibido. Él es el pan que da la vida. Dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Cuando amamos, cuando nos sacrificamos, cuando ofrecemos nuestras cruces, el grano de trigo muere, pero da fruto. Que seamos nosotros así. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.